Continuamos con Cerrando la Noche y tenemos en set, como había anunciado Giovanni Almonte, al doctor Ramón Emilio Concepción, quien es un prestigioso abogado, además de un político fino, dirigente del Partido Revolucionario Moderno, integrante de la Dirección Nacional y de la Comisión Política de esa organización. Hace unos días no nos visitaba, pero yo creo que propicia la oportunidad, sobre todo para hablar en esta primera parte de la entrevista de la convención del PRM. Recordamos que en la última comparecencia del doctor por acá, o la penúltima, nos habló por un lado de la necesidad de la convención, no solo porque era estatutaria, sino porque el partido en su proceso de organización y construcción necesitaba darse un sacudión y fortalecer, y necesita fortalecer su línea opositora. Pero también nos habló de un tema muy interesante relacionado al modelo de desarrollo de la República Dominicana, donde él expuso 10 ejes fundamentales que entendían debían ser promovidos y asumidos como un compromiso nacional para ver si el país despega. De eso salió en la prensa, pero el que tenga oposición se le oye, pues no se le hace caso. Doctor. Buenas noches, doctor. Bienvenido. Diga lo que usted quiera y nosotros hacemos lo que nos dé la gana. Así mismo. Así se ha caracterizado el PLD. Mira, en torno a la convención, yo entiendo era necesaria una posposición, porque el PRM tiene una prueba de fuego ahora. Y hacerla para el 26... No, primero vamos a aclarar. Sí, doctor, sí. Usted primero entendía que había que hacerla en el mes que correspondía y inició un proceso de cara a que eso se lograra y se ejecutara en la fecha estatutaria. Y hoy usted me dice que era necesario una proposición. Porque no se hizo Acláreme. Porque no se hizo lo que había que hacer para que la convención que los se cambios hiciera. De luces no me gustan. No, mira una cosa, Junior. Lo ideal hubiese sido que la convención se hiciera el 30 de septiembre, como está pautado en los estatutos. Pero no se hizo. Entonces, hacerla ahora el 26 sin haber terminado el padrón, ni siquiera se ha digitado el padrón completo, dijo Tony Raful, y no tengo por qué dudar de Tony, que el padrón no se ha terminado porque se había previsto que se iban a inscribir entre 180 y 200 mil PRMistas. Y dice Tony que subió alrededor de 456 mil. Entonces se está digitando el padrón. La Comisión Nacional Organizadora se designó hace 2 semanas. Doctor, antes que se me vaya, y escúchame que lo interrumpa, pero es que en el mes pasado logré entrevistar a 2 dirigentes del PRM y le hice una pregunta y ninguno de los 2, de la dirección del partido y algunos de la comisión, me pudo responder en términos organizativos cuáles eran las expectativas que tenía el PRM de cara a que se enrolaran en el partido, en este empadronamiento, qué cantidad de militantes. Me han dicho, no sabemos. No. ¿Cuáles eran las expectativas? Tony Raful acaba de decir que las expectativas eran entre 180 y 200 mil PRMistas. Ajá. Porque recuerdas que ahora se utilizó una modalidad de que tú tenías que ir, era presencial la inscripción. Por primera vez, y esto justo reconocerlo, por primera vez en la historia de un partido político, se logra que se movilice una cantidad de miembros, simpatizantes y dirigentes de alrededor de 456 mil para hacer el padrón de militantes del Partido Revolucionario Moderno. Por militantes eso, y simpatizantes. Militantes y simpatizantes que ya son miembros del partido porque fueron y se inscribieron. Y hubo, recuerda, también la reincorporación cuando vinimos del PRD, eso se reestructuró. Y llegamos en esa ocasión a alrededor de 70 mil. Entonces, en concreto, ¿tienen cerca de 200 mil? No, 456 mil, según Tony Raful. Por eso es que se ha pospuesto la convención para terminar de organizar el padrón, es decir, digitar el padrón. Se designó la Comisión Nacional Organizadora. Entonces, no estaba lista para hacerla ahora el 26, por eso se ha pospuesto. El estatuto prevé una sola posposición.
Es que el PRM, Junior y Giovanni, el PRM tiene un reto. No es como muchos dirigentes del partido creen que es salir a hacer una contienda convencional, no. El PRM tiene un primer reto, que es decirle al país que es capaz de hacer una convención democrática, libre y ordenada. PRM no se puede de lujo de hacer un tumulto como hacíamos en el PRD y caernos a silletazos y a trompadas, porque nos descalificaríamos frente al país. Entonces, primer gran reto que tiene el PRM, organizar una convención libre, democrática, transparente, donde las bases del partido decidan quién es su presidente, quién es su secretario general, quién es sus presidentes municipales, provinciales, regionales, zonales, quién es sus secretarios generales. ¿Para qué? Para poder decir al país, miren, nosotros somos un partido que creemos en la democracia. Y además hay un inconveniente, ahora es que es mandatorio la democracia interna en los partidos políticos. La Constitución del 2010, en su artículo 216, manda la movilización de las estructuras todas del partido, el voto universal de los militantes de un partido. Ya no se puede estar haciendo la marrullería de estar designando de dedo. Hay 7 sentencias, 5 del Tribunal Superior Electoral pasado, y este tribunal ha dictado 2, o creo que 3, ratificando el principio de la democracia interna en los partidos políticos. ¿Cómo le podríamos decir, Giovanni y Junior, al país, que estamos en condiciones de gobernar el país si nosotros no podemos hacer una convención que sea modelo y decirle al país, miren lo que somos como partido? Y esa ha sido la lucha de nosotros, y gracias a Dios todo va marchando sobre rieles. Ya lo que no puede haber es una posposición más de febrero, porque el estatuto nada más permite una sola por causa de fuerza mayor. Y se justificó cuando decía, miren señores, en vez de 180 se inscribieron 456,000. Tenemos que tomar un tiempo para preparar este padrón, para digitar el padrón, para entregárselo a los precandidatos, para que ellos también, ¿cómo diríamos el término? Hay un término que usa la Junta, validar el padrón, tanto los candidatos que van a aspirar a presidente, secretario general, secretario provincial, presidente provincial, toda la gente que va a aspirar a dirigir el partido, esté consciente de que va a un proceso diáfano, transparente, democrático. Y ese es un reto que tenemos los PRMistas. ¿Y cómo lograr eso, doctor? Bien, perfecto, muy bien. La convención que se hizo entre Luis y Hipólito demostró que no hubo ningún problema, un partido con apenas meses de fundado. El problema es que estamos en la obligación de hacerlo. Ustedes saben lo esquivo que está el país con los partidos políticos y con todos nosotros los políticos. No es un secreto para nadie, porque nos han cogido a todos y nos han metido en el mismo saco. Hay que ganarse de nuevo la confianza del pueblo. Y para ganarse la confianza del pueblo es haciendo lo que un partido democrático comprometido con un mejor futuro de la nación tiene que hacer. Si hacemos lo mismo, olvida y tumba que el proceso social, económico y político en curso en el país nos pasaría por encima a todos los partidos políticos. Doctor, es mi criterio. El proyecto político del cual usted en la actualidad milita, le ha dicho al país que es diferente, que es moderno, que es democrático. Hay que demostrarlo. Eso hay que demostrarlo. No es decirlo, es pero le ha hacerlo. dicho al país. Sin embargo, hemos visto algunas señales como que hay están empatinados. Parece que no han logrado romper con esa práctica y esa herencia de muchas personas de más de 40 años. 76 años. Bueno, más de 40 porque... Más de 40, pero son 76. En el caso, la mayoría de los militantes no tienen la experiencia de los 70 años. Ok, pero, no la tienen. Pero recuerda que el promedio de sí, pero promedio 40, sí, tienes sí, razón. pues de un promedio de 40. De marrullerías políticas. De marrullería política. Así es. Y yo no sé, y aquí yo critiqué el hecho de que el PRM, en un momento como el que vive la República Dominicana, tomara dos decisiones que para mí, que no soy militante de ese partido, desafortunadas. Y es el hecho de usted, su presidente, que está viviendo un proceso de sometimiento judicial, que acaba de salir de la prisión, recibirlo reintegrándolo a la presidencia del partido y de igual manera nombrar como vocero de la Cámara de Diputados a una persona que todavía no sabemos si es culpable o inocente. Mira. ¿Cómo evaluar eso? ¿Cuál es la señal que se le manda a la sociedad dominicana? Yo me gané, si se quiere, el resquemor de ambos dirigentes.
porque yo me atreví públicamente y dije que lo correcto era que no se la diera el partido la licencia, que la solicitaran ellos para salir a hacer su defensa sin involucrar el aparato partidario. Ellos no quisieron, tampoco quiso el partido, y lo que han hecho es insultarme muchos de sus amigos. Ellos están bravísimos conmigo, pero es un ejercicio democrático que yo decía, lo que le da más autoridad moral a estos dos hombres para decirle al país que a ellos lo han involucrado políticamente en un expediente, es que ellos dos tomaran una licencia y le dijeran al PLD que está en el gobierno, le voy a demostrar a ustedes que yo soy un hombre honorable. Como el sometimiento es personal, yo me defiendo personal, claro, no uso el partido. Claro, aunque el partido sí quería, para ser solidario, le pusiera abogados, pero lo que mandaba el librito político era una licencia que solicitaran ellos, no que se la diera el partido, porque el partido no se la iba a dar, míralo cómo se comportó. Y esas son las cosas, esas son las cosas que por las que yo he planteado diferencias públicamente, muchos dirigentes en el partido me tienen como un leproso. El problema es que eso me tiene sin cuidado, porque a mí no me ofende quien quiere, sino quien puede. Y en el PRM no hay uno que me pueda ofender a mí, porque desde que ingresé a ese partido, desde que venía con una alianza táctica con Hipólito Mejía desde 1999, lo único que he hecho es dar los mejores años de mi vida a ese partido. Así que ahí no hay uno que a mí me pueda ofender. Podemos tener diferencias y debatir. Yo debato con todos. Cualquier tema político, económico, histórico, geopolítico, yo lo puedo debatir. Pero no pueden pretender que yo me corte la cabeza para decirle al país cosas que yo he criticado toda mi vida. Yo en eso no entro, ni con PRM, ni con nadie, ni con mi familia me puede pedir cosas que yo no puedo sacrificar, porque sería transformarme políticamente o ponerme una careta o venirme a pintar el pelo a esta altura de juego. No puedo. Entonces el PRM tiene que entender que el país cambió. Así como están los PLDistas de insolentes que creen que estamos en el mismo país del año 1996, el PRM tiene que entender que anda una juventud ahí que un 77% no cree en los partidos políticos. Y de ese 77, un 57% dice, yo no voto por ningún político tradicional. ¿Cómo ganarse esa confianza de nuevo? ¿Es haciendo lo mismo que nos ha conducido a los hierros, a los errores? Pienso que no. O damos el salto que demandan las circunstancias, o nos ponemos a las alturas que demandan las circunstancias nacionales, o simple y sencillamente seríamos un partido más. Y esas son de las cosas que un grupo de dirigentes hemos decidido tratar de que el PRM entienda, que tiene que hacer las cosas diferentes, que no es quitar al PLD para subir, quítate tú para ponerme yo, no. Por eso mi programa de un plan de reconstrucción nacional de emergencia a 10 años, que a partir de enero lo voy a llevar a todos los productores de televisión, a todos los dueños de periódicos. ¿Va a retomar ese planteo? Claro, porque el país lo que quiere ver no es quien suba. Aquí se ha metido un debate, perdón Giovanni, aquí se ha querido meter un debate, que porque es más joven o es más viejo o es menos viejo. No es cuestión de edad. El asunto no es cuestión de edad. El asunto es que yo te pregunto, Junior, ¿tú aspiras a la presidencia de la República? Perfecto. Dime qué tú vas a hacer con energía, dime qué va a hacer con la moneda, qué tú vas a hacer con el endeudamiento insolente que tiene este país, qué va a hacer con la infraestructura, qué va a hacer con la seguridad nacional. Es eso es lo que vamos a debatir. Porque aquí hay muchos que están diciendo, no, fulano porque es joven. No. Leonel llegó al poder con 44 de años, sí, 43, 44 años. 44 Creo que el presidente más joven que ha subido en la historia de la República. Muy triste recordación para el país. No es porque sea joven. Mira Francia, que acaba de elegir un mozalbete de 39 años también. Mira cómo anda ya con las 4 patas para arriba. Aquí lo que tenemos que ver es que el que vaya a dirigir el país o a intentar dirigir el país sepa cómo se han construido naciones, cómo se han construido modelos económicos que han ayudado a desarrollar los países. Don Ramón Emilio, usted habló ahorita de la Constitución del año 2010, que le da libertades y que habla de un voto universal dentro de los partidos políticos. Correcto. Para renovar la dirigencia. Así es. ¿Pudiera ocurrir, como en el pasado, que esos rasgos familiares de apellido, imponerlo por el dedo, presidente de la juventud, secretario general de allí, de acá? Bajo ninguna ¿Usted tiene la esperanza de que sea la misma base quien nombre su representante? Es que lo dice la Constitución y ya el partido así lo estableció. El partido estableció voto universal para elegir los presidentes, los secretarios generales,
los presidentes provinciales, municipales, distritales, los presidentes zonales. Es que tiene que ser así. Es que vemos cuando reparten los cargos a diputados, regidores, se los reparten a los amigos. No, esa fue la mala experiencia que hubo y por eso el PRM tuvo que la gente se consuela y dice, no, segundo lugar. No, teníamos que ganar las elecciones porque el país no soporta más PLD ya. Y el reto que tiene el PRM, repito, es hacer las cosas diferentes. Si la vamos a hacer igual que la ha hecho Miguel en el PRD, entonces vamos a justificar a Miguel. O porque lo hacía Miguel era malo y lo podemos hacer nosotros en el PRM y va a ser bueno, de ninguna manera. Esas son las cosas con las que yo nunca voy a estar de acuerdo. Pueden pensar de mí lo que le dé la gana, pero si es malo porque lo hace Miguel, porque lo hace el PLD, también es malo si lo hace el PRM. Y el país, pongan atención a esto, el país está esquivo con sus políticos, ustedes lo saben mejor que yo, porque ustedes a diario viven oyendo a la gente y entrevistando políticos. Ustedes saben la inconformidad que tiene el país con todos los partidos políticos y casi con todos los políticos. Ganarse esa confianza de este pueblo desde el ejercicio de la política no es tarea sencilla. Entonces, por eso digo ahorita, no es que sea joven o que sea viejo, o que sea mujer o que sea hombre. Tampoco, eso no es lo que está en juego. Lo que está en juego es quién tiene la capacidad de gobernar este país en la situación de deterioro que lo ha colocado el PLD. Es que el país está en teoría de los límites, en economía e ingenierías, teoría de los límites, que un paso más en el sentido equivocado, no hay vuelta atrás. El país está ahora mismo en la teoría de los límites. Sin embargo, doctor, parece que en términos referenciales, cada ciclo político tiene una tipología de dirigencia. Si usted hace una retrospectiva, los años 80, 90, posiblemente la mayoría de los presidentes eran personas entradas en edad adulta en el continente. Finalizando el siglo pasado, eso cambió. Hemos visto una generación de dirigentes, porque yo no me gusta hablar de líderes, porque son dos cosas totalmente diferentes. De dirigentes políticos que han llegado al poder, que son jóvenes, independientemente de que sus ideas puedan ser viejas, y su forma de pensar política e ideológicamente. Pero el término concreto, hoy día la edad está jugando también su papel. Fíjese que son raros los casos de los presidentes o presidentas que pasan los 74 años hoy día en el continente. Sí, usted me cuenta y no llegan a 10. El problema es, antes, por ejemplo, un hombre era viejo con 50 años. Era viejo. No había tanta tecnología, no había calidad de vida. La expectativa ahora mismo es 80 años aproximadamente. El asunto es que nosotros no podemos caer en el error. Además, yo me atrevería, aunque me sacrifiquen, ¿qué ha pasado con estos países que han elegido esos muchachos sin ninguna experiencia política, sin ninguna experiencia incluso en el manejo de empresas u oficinas privadas, de corporaciones privadas? Vamos a señalarlos todos para que tú veas cómo andan esos países. Si andan mejor o andan peor que cuando llegaron esos jóvenes. El asunto es, yo digo lo siguiente, la generación de posguerra, que fue la última generación de estadistas que tuvo el mundo, donde tuvo De Gaulle, Adenauer, Winston Churchill, Franklin Delano Roosevelt, ¿cómo se llama este que era presidente de Israel? David Ben Gurión. O sea, era una generación de verdaderos estadistas y andaban en distintas edades. El problema no es la edad, Junior y Giovanni. El problema es la capacidad. Si aparece un muchacho de 20 años que sabe cómo se construyó la economía norteamericana, la otra, no este disparate que hay ahora, la que le dio grandeza a Francia, la que le está dando grandeza a China. Mira, por ejemplo, China. Doctor, pero independientemente, ¿usted le cree que es justo que, por ejemplo, nosotros en el 20 nos metamos con candidatos que van a tener 80 años? Mira, ¿usted cree que eso es justo? Mira, yo no te digo si es justo o no es justo. Lo que yo me gustaría que tú me digas, si el que tiene 80, si el que tiene 30, si el que tiene 40, está en condiciones de conducir un país al borde del colapso económico y social como está el nuestro. Porque si eres joven, si eres viejo y no sabes por qué hemos caído al grado de deterioro económico, institucional, el caos en infraestructura que tenemos, sea joven o viejo, si no sabes por qué hemos llegado ahí y no sabes qué hacer para empezar a revertir eso, el país se te va a ir de la mano. O sea, no caigamos en el jueguito de que sea más joven o que sea más viejo. Balaguer gobernó el país
casi con 100 años y ciego, y veía más que todos los presidentes jóvenes que habíamos tenido, siendo ¿Cómo ciego. le dicen por ahí? Es prueba superada. Siendo ciego. Época superada. No, Bueno. Es lo que nos dicen los ciclos históricos, que esa época se superó. Bueno, es correcto. Ahora, el problema es cuando tú comienzas a hacer comparaciones, a lo difícil, por ejemplo, para un hombre como yo, que tuvo que brincar tanto patio en los 12 años. Mi pueblo estaba el 6º batallón de cazadores. El que es de esa época y de Constanza sabe lo que eso significaba. Los militares con una pañoleta roja en la punta de las bayonetas de los fusiles. Y Balaguer en La Paz y no jodan más, así nos decían a los jóvenes, y brincando pared de noche y metiéndonos por debajo de alambrada. Y después cuando tú comienzas a analizar la política con un poco de objetividad, tú tienes que decir, carajo, pero este hombre en 22 años de gobierno solo endeudó el país con 1.200 millones de dólares. Y este joven presidente que no está gobernando en apenas 4 años cogió casi 10.000 millones de dólares. Con la venia suya, vamos a una pausa y en breve continuamos con Cerrando la Noche. Amigos televidentes, de vuelta con estos espacios Cerrando la Noche. Y Junior, tener aquí a don Ramón Emilio Concepción, para mí es un privilegio y para muchos de los amigos, porque sé que trabajo con las redes sociales del programa, sé la cantidad de likes, la gente que comenta cuando viene don Ramón Emilio aquí al programa, y la verdad que hay que dejarlo que él hable sobre lo que él entiende que va a pasar de aquí en adelante con el PRM y cuál es la suerte que le corre esa organización política. Sin embargo, yo creo que más que hablar de la suerte del PRM, que todo va a depender del resultado de la convención en febrero o enero 18, febrero 18, y de su rearticulación y de rearmar un discurso realmente de oposición que está ausente en estos momentos. A mí me gustaría que el doctor Ramón Emilio Concepción nos hable de su agenda nacional de desarrollo, que tuvimos el privilegio de ser en aquel momento, sí, claro, creo que el primer programa por primera vez la presentó aquí, esbozó en términos generales. Y me gustaría que en estos minutos que nos quedan retome esa iniciativa, doctor. Mira, yo fui, y aunque se oiga mal, porque casi nunca digo yo, me gusta decir nosotros, pero yo fui el único político, y pueden empezar a buscar todos los diarios, todos los archivos de prensa, fui el único político que le advirtió al país hacia dónde nos conducía el programa económico que empezó a instaurar el Partido de la Liberación Dominicana desde el año 1996. Advertí que la industria eléctrica iba a ser un caos, advertí que la moneda se iba a devaluar, advertí que la seguridad ciudadana se iba a quebrantar, que venía desempleo, que venían quiebras masivas. ¿Por qué yo pude ver todo eso? ¿Porque soy pitonizo? ¿Porque soy brujo? No. Fruto de más de 25 años estudiando los distintos modelos económicos, cuáles han funcionado, cuáles no. Y aquí hay un grupo de empresarios que tengo años diciéndole, ustedes verán cuando les toque marchar juntos con el pueblo, con los profesionales, con los desempleados, con los obreros, con las mujeres. Andan marchando en marcha verde mucho y otro disfrazado, pero andan marchando porque no tienen el temor de decirle al PLD que están equivocados. Están suplantando económicamente. Pero eso se veía venir. Lo que pasa es que ellos, al igual que los empresarios argentinos, se frotaron las manos porque pensaron que solo iban a hacer negocio. Y llega un momento que cuando el poder dilapidador de dinero público, como es el PLD, no tiene de dónde sacar, simple y sencillamente te hace como Shylock, ese personaje de Shakespeare, usurero como era. Tú no tenías con qué pagarle, decía, dame una libra de tu carne, córtate un brazo y págame. Entonces, está en curso en el país que el político que no sepa desde que se juramente qué va a hacer los primeros 100 días, qué va a hacer con la moneda, qué va a hacer con la energía, qué va a hacer con la debilidad institucional que hay aquí. Y muchos te dicen, el modelo hay que cambiarlo, pero no te dicen cuál. Yo ando diciendo que nosotros tenemos que volver al Sistema Nacional de Desarrollo, al sistema proteccionista, no a ese sistema que han dañado los políticos y lo que han hecho es un paternalismo para poner zánganos y vagos a trabajar. Por ejemplo, cojan el presupuesto del año que viene. 816,000 millones de pesos, de los cuales hay alrededor de 258,000 solo para el servicio de la deuda. Eso es casi un tercio del presupuesto. Y cuando coge otro tercio para pagar los zánganos vagos
que cobran sin trabajar. Aquí hay gente que están en 5 instituciones públicas a pesar de que hay una ley que lo prohíbe. Y lo dicen con descaro. Yo cobro 20 allí, 25 allí, 30 aquí, hago 180,000, caminando ahí en los parques del Distrito Nacional. Entonces el país, con 1/3 del presupuesto que le queda, va a ser educación, salud, seguridad ciudadana, seguridad nacional, infraestructura. Tú sabes lo triste que es que aquí cada vez que llueve, la gente del Bajo Yuna tienen que salir con los colchones encima porque no ha habido un gobernante, y aquí todos responsables, que diseñe cómo canalizar las aguas para que el Bajo Yuna no se inunde y esas aguas se puedan utilizar para agricultura, y si va a dañar la agricultura, enviarla al mar. Yo decía ahora en el recorrido que hice por Nueva York, la diferencia entre la gente que fundó los Estados Unidos y nosotros. En 1783 ya George Washington y el ingeniero Chatieu se paraban a observar las grandes aguas, las grandes corrientes de agua de los lagos norteamericanos y de los grandes ríos norteamericanos. Cómo canalizar el río Hudson y el lago Erie para utilizar esa agua para la agricultura, para la navegación. Y cuando en meses pasados hubo inundación en Houston, yo le decía a los muchachos allá en Nueva York, ¿ustedes saben por qué? Porque aquí desde 1940 no se construye una presa nueva en Houston, no se invierte en infraestructura. Entonces Dominicana necesita políticos que sepan cómo van a resolver los problemas tradicionales del país. A veces me dicen que soy temerario. Y yo digo, díganme ustedes, un problema básico del país que el PLD en 20 años de gobierno que va a tener haya resuelto. Energía agravada, salud agravada, educación se ha convertido en un inmenso negocio donde hay más aulas que estudiantes, ni transporte. O sea, no hay un problema básico que los dominicanos podamos decir, lo resolvió el PLD. No lo hay. Y no por falta de dinero, porque dinero ha habido en demasía. Han tenido dinero, bueno, yo hago un cálculo que en Nueva York lo discutía con mi amigo Rolando y Morrobel, en un programa de televisión que hice en Nueva York. Yo le decía, señores, es que han manejado el 87% del presupuesto histórico. No, pero tú no puedes decirnos eso porque la moneda, dice, coge una regla que hizo el Banco Central para decirte cuánto es 1.000.000 de 1901, cuánto sería ahora. ¿Cuánto se ha devaluado? ¿Cuánto se ha devaluado? Y aún así te da todo el dinero del mundo. Ahora la pregunta es, ¿de dónde vamos a sacar esos 816 mil millones para el año que viene? Impuestos. La economía no aguanta más gravámenes de los que tiene. Y aquí lo único que saben es, hasta para pintar una raya en una carretera es un préstamo. ¿Aguanta la economía nacional más préstamo? Yo digo en la Agenda Nacional de Desarrollo, que un gobierno que se respete, lo primero que tiene que hacer, pararle endeudamiento por el periodo de 4 años que le toque gobernar. En seco, ni un préstamo más. Y usted me puede decir, ¿y de dónde va a salir el dinero? Primero te reviso el endeudamiento. Aquí hay préstamos que lo estamos pagando los dominicanos que nunca llegaron al país. Se perdieron entre los lobistas, los banqueros y los políticos. Y préstamos que estaban ya perimidos, que los banqueros habían abandonado. Gobernadores de Banco Central a cambio de comisiones lo revivieron. Esos son los denominados préstamos ilegítimos que denunció Correa en un momento. ¡Claro! Por eso, Jacqueline Rhodes, yo no me canso de recomendar una obrita, sí, 197 páginas. Una francesita en esa época tenía 27 añitos y escribió El horror de la deuda externa en América Latina. Con una crudeza esa muchacha descubre unos préstamos que no salían de los bancos que supuestamente otorgaban esos préstamos y se los repartían lobistas, banqueros y políticos. Y ella resumió esa obra en una frase al final que decía, préstamos insensatos, otorgados por banqueros insensatos a gobernantes insensatos. Tú sabes lo difícil que es tú tomar préstamos sin tú saber de dónde se va a pagar. Porque si me dice, tomé un préstamo, por ejemplo, para hacer una industria, que la industria lo va a repagar, o para hacer una carretera que con el peaje que se pague se va. Pero hicimos una bendita carretera endeudada. No, pero oye, la carretera que nos lleva a Samaná, no hay un famoso peaje sombra. Ese es como un barril sin fondo. Peaje sombra. ¿Tú sabes cuánto tiene el presupuesto de este año para ese peaje sombra? 2.800. 2.800 millones de pesos. Pero ¿tú te imaginas lo que son? ¿Con eso hacemos la carretera otra vez? Con eso se hace otra carretera, por Dios. Es que hemos perdido el sentido de la orientación en el país. Y los políticos nos hemos llegado a creer. 220 millones de dólares. Pero ¿tú sabes cuánto ha pagado el gobierno ya 325. por eso? No.
16.000 millones de pesos. Pensé que eran 325 millones de dólares ya que se había Bueno, pagado. pues, Es más o menos eso. calcula, más o menos. Eso. Porque Claro. Anda ellos por hablan ahí. de una estabilidad económica y de una estabilidad monetaria con una moneda casi a 48 por 1. Doctor, es que Junior habla en dólares. Es que es una operación Ya en la dólares que tasación en hicieron. dólares. Si se multiplica por 48 Sí, sí, es eso. Pero en pesos son 16.000 millones. Porque son cerca de 60 millones de 16.000 dólares al millones año. tú coges y reconstruyes una región del país. Cerca de 60 millones de dólares Tiene al que año. tener un aparato judicial que sepa que el juez que se equivoque, el fiscal que se equivoque, el presidente que se equivoque, el diputado que se equivoque, le van a pedir cuenta. Así se combate la corrupción. Bueno, doctor, El tiempo es corto. usted sabe cómo es el tiempo en Es televisión. corto, definitivamente. pero A cerrando la partir de noche enero- nunca le a partir cierran las de enero puertas. quiero que me abran un poquito la puerta de Cerrando la Noche porque voy Siempre con está abierta. muchos asuntos interesantes para el país. Siempre está abierta. Doctor, Gracias. gracias por A habernos ustedes. acompañado. A ustedes, en nombre de Giovanni y del mío, le agradecemos habernos permitido llegar a sus hogares. Mañana nos reencontramos nuevamente en Cerrando la Noche.